Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a arrancar con la primera charla que es inicial para el TP4, de inicio al TP4, y tiene que ver con la comunicación y en particular con la comunicación del análisis de un producto. Si se acuerdan, cuando vimos el trabajo práctico 1, tenía que ver con empezar a iniciar el trabajo que tenía que ver con la representación bidimensional a partir del dibujo, y estuvimos viendo que el dibujo era el camino que se debe recorrer el proyecto desde la idea hasta el producto diseñado. Las habilidades y capacidades en este campo son importantes en el proceso de diseño como sistema de comunicación con uno mismo y con los demás, sean estos expertos disciplinares, legos o agentes del sistema productivo. Y como vimos, este tipo de competencia puede desarrollarse y ejercitarse cada vez más coincidente con esa realidad percibida o con la codificación de la objetivación. Tiene que ver con las normas específicas de cada disciplina. Antes de arrancar con la comunicación específica del proyecto, vamos a ver algunas diferencias en relación a la comunicación bidimensional entre el arte y el dibujo técnico. Entendida el arte como el arte bidimensional en este caso. Acá vemos dos ejemplos, uno es el caballo soñado, la otra es el Guernica de Picasso. Y en el dibujo técnico vamos a estar viendo algunas características de las disciplinas como las ingenierías, la arquitectura y el diseño industrial en particular. Si se fijan, desde el punto de vista del diseño industrial, moviéndonos hacia la izquierda, vamos a ver que las disciplinas empiezan a estar cada vez como más alejadas del diseño industrial, ¿sí? Lo que vamos a estar también reconociendo son los bordes disciplinares entre estas diferentes disciplinas, con cuáles tiene mayor proximidad el diseño y de cuáles está más alejada. En relación al dibujo técnico, podemos ver algunas representaciones características, por ejemplo acá, como decíamos, de las ingenierías, de la arquitectura y del diseño industrial. Ahora bien, además de haber diferencias claras entre cada una de estas disciplinas, también vamos a empezar a repasar algunos tipos de conceptos que tienen que ver con ese dibujo bidimensional y las diferentes formas de clasificarlo, que puede ser el boceto, el croquis, los planos, los modeladores, el render y la comunicación final de cada una de las disciplinas. En el boceto, lo que caracteriza al boceto es que son los primeros dibujos que se hacen de una idea, son dibujos que en general son a mano alzada, sin la ayuda de instrumentos auxiliares de dibujo, y es una forma aproximada que no tiene muchos detalles ni terminaciones. No sigue necesariamente una norma, y es una representación de forma sencilla de diferentes soluciones iniciales al proyecto o al diseño que se esté iniciando. Acá podemos ver cuáles son estas diferencias en el boceto, en cada una de las disciplinas. Vemos los primeros bocetos del Guernica, algunos bocetos que tienen que ver con unas piezas mecánicas, engranajes en ingeniería, bocetos de arquitectura y también algunos bocetos en diseño industrial. El croquis es un tipo de dibujo que ya tiene mayor detalle que el boceto, pero sigue siendo un diseño de características ligeras, que requiere un poco más de precisión y de claridad, pero todavía puede ser un dibujo que es a mano alzada. Es una representación gráfica que contiene ya información más completa de la forma y empieza a guardar relación entre los componentes de esa forma, indicando cuáles son las proporciones entre las partes de ese objeto. Y en algunas ocasiones puede incluir las medidas o las cotas que indican dimensiones del objeto. Vemos también acá algunos tipos de comunicación en este sentido. Vemos, por ejemplo, en el arte bidimensional, en el rostro, cómo empiezan a aparecer las proporciones de la cabeza. Lo mismo ocurre con las cotas que se agregan en el dibujo técnico, en las características de las ingenierías, o en la arquitectura, e incluso en los dibujos que se ven en el diseño industrial. El esquema es otro tipo de representación que es más simbólica y que en realidad lo que incluye es los rasgos más importantes de ese diseño. Suele ser también un dibujo a mano alzada, aunque en algún caso puede ser con instrumentos de dibujo. Es un tipo de representación que responde a una forma convencional de cada una de las disciplinas y que sí expone las características más importantes de ese proyecto. Y vemos acá algunos ejemplos de cuáles son, por ejemplo, en el Guernica los rasgos más importantes que iban a estar representados, pero empiezan a ver en las otras disciplinas, en el dibujo técnico, características de estas que mencionábamos, que responden a una norma, que si uno no es parte de esa disciplina, tiene mayor dificultad para poder comprender las características de lo que se está representando. En el dibujo de las ingenierías vemos un tipo de esquema,
Lo mismo ocurre en la arquitectura, en donde empiezan a representarse algunos tipos de plantas de la arquitectura, y lo mismo ocurre en el diseño industrial, en donde están presentes a partir de estos esquemas los componentes esenciales del proyecto. Si se fijan en el primer dibujo, que está acá, estos esquemas que en principio son formas geométricas simples, un prisma de base rectangular y prismas de base circular, están representando los componentes, por ejemplo, de una cámara de fotos. Y los que vemos acá abajo, este tipo de esquemas, en realidad son variables de un mismo tipo de producto que tiene que ver con, por ejemplo, el asa de una mini pimer, de una batidora, de una herramienta. En realidad es un trabajo morfológico que empieza a identificar los componentes. Acá el componente vertical suele ser el motor, y en horizontal vemos los componentes que incluyen el lugar de agarre de ese objeto. Marianela. Sí. Eso es lo que nosotros muchas veces utilizamos para generar alternativas morfológicas, ¿sí? Lo que ahí está mostrando Marianela en ese esquema de 4 imágenes, fíjense que la estructura sigue siendo la misma, sin embargo, la transformación morfológica permite alternativas. Para eso se usa muchas veces esquemas, como está planteándolo Marianela en este momento de la charla. Bien. Perfecto. Cambiamos y ahora vemos los planos, que es otro tipo de representación bidimensional, que generalmente sí ya se realiza con la ayuda de instrumentos de dibujo. Es una representación que ya es a escala del objeto, es decir, es un dibujo cuyas medidas están en proporción con el dibujo o con la realidad misma, y integra información que permite que ese objeto sea construido, sea fabricado. En este sentido, este tipo de representación ya no es característico, por ejemplo, del arte bidimensional, y sí empieza a ser cada vez más representativo del dibujo técnico, por ejemplo, de las ingenierías, de la arquitectura y del diseño industrial. Vemos en este caso planos de engranajes, planos de arquitectura y planos en diseño industrial o geometrales, en este caso que vemos aquí abajo. Después aparecen los modeladores como otro tipo de dibujo, que son gráficos asistidos por computadora. Se originan mediante un proceso de cálculos matemáticos sobre entidades geométricas y consigue una proyección visual en 2 o en 3 dimensiones que puede ser observada en una pantalla de computadora o puede ser impreso en papel. Y en general empieza a guardar mayor relación y mayor verificación con el proyecto final. Y también suele ser un tipo de dibujo que está más presente en el dibujo técnico y ya no en el arte. Vemos acá también algunos tipos de modeladores para ingenierías, para arquitectura y para las diferentes orientaciones de la carrera de diseño industrial. Por último, podemos ver en el render, que es un tipo de representación. Esta palabra no tiene traducción del inglés, pero en general los diseñadores llaman render a aquellas imágenes que simulan características próximas a ese proyecto final, a ese objeto final. La renderización es el proceso de generar una imagen desde un modelo predeterminado, y los medios por los que se suele realizar pueden incluir el uso de lápiz, plumas, plumones, pastel, medios digitales en 2 y en 3 dimensiones. Y ya es un tipo de representación, el render, que es cada vez más próximo al diseño industrial, digamos, empieza a distanciarse por completo del arte y de las ingenierías, y vemos algún tipo de representación en render, sí en arquitectura y en diseño industrial en las carreras del proyecto. Y por último vamos a comparar este tipo de representaciones con lo que dijimos son la comunicación de los trabajos finales. Y podemos ver que en el arte, por ejemplo, incluye lo que habíamos visto inicialmente, ¿sí? esa pintura final. En las ingenierías dependerá de lo que se quiera comunicar, qué tipo de representación se utiliza y con quién se esté comunicando esta disciplina, mientras que en las carreras como la arquitectura y el diseño industrial, para la comunicación de ese trabajo final, suele incluir la combinación de diferentes tipos de dibujo, porque cada uno de esos dibujos, como vimos, cuenta algo distinto o profundiza o resalta aspectos específicos de cada uno de los aspectos del objeto. Entonces vamos a ver que empiezan a convivir diferentes tipos de dibujos, como decíamos, por ejemplo, dibujos más técnicos para contar, por ejemplo, una explotada, dibujos más en esquema, como vemos acá, que empiezan a resaltar aspectos importantes y los componentes del objeto, un render que me da más información del mismo en función de cuáles son las características materiales, una cuestión más sensible del objeto,
y algún otro tipo de representación según requiera el proyecto. Ahora bien, pasando a algunos aspectos más próximos al trabajo que vamos a abordar ahora, y en relación a la comunicación, deberíamos poder preguntarnos por qué es importante comunicar, qué cosas son importantes preparar y cómo diseño esa información. Primero, vamos a tratar de responder esta, que tiene que ver por qué es importante comunicar y analizar un producto. El diseño industrial, esta es una frase de Maldonado, el diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las propiedades formales de los objetos producidos industrialmente, las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad coherente desde su punto de vista tanto del productor como del usuario, y las propiedades formales de un objeto son siempre el resultado de la integración de factores diversos, tanto si son de tipo funcional, cultural, tecnológico o económico. Y otra cita es una cita de Bonsiepe, en donde dice que el diseño industrial consiste en un proceso de creación inmaterial del producto. Es una disciplina que implica la comunicación entre los participantes de la producción, información en el ámbito de la acción comunicativa, y requiere que podamos generar un lenguaje accesible al usuario. Nos vamos a quedar con la primera parte, que tenía que ver con el diseño industrial, consiste en un proceso de creación inmaterial del producto. Esa creación inmaterial requiere poder ser comunicada, sobre todo bidimensionalmente, y luego en otras etapas que no forman parte de este trabajo, de forma tridimensional. Imaginar algo que no existe, y cómo llamamos entonces a ese acto de imaginar lo que no existe. Ese acto de imaginar lo que no existe tiene que ver con un volver consciente algo que era inconsciente y obliga a prefigurar o previsualizar una idea. En este caso es anticipar. ¿Cómo vamos a comunicar eso que imaginamos y que aún no existe? A través de algún método, en este caso bidimensional como el dibujo, y llamamos método dimensional porque nos permite asignar referencia de forma, tamaño y espacio a una idea. Y acá vemos algunos tipos de representaciones que pueden tener que ver con esto que mencionábamos, con poder previsualizar eso que todavía no existe. Tiene que ver con poder empezar a contar a partir de representaciones bidimensionales un proyecto. Seguramente algunos, si recuerdan cuando estuvimos trabajando en el TP que entregaron recientemente, el de packaging, muchos intentaron tener una primera aproximación del proyecto en 2 dimensiones, y nosotros todo el tiempo hacíamos hincapié en que era más importante por las herramientas que manejan actualmente que lo hicieran desde la maqueta, desde las 3 dimensiones y no desde el dibujo. Y lo que vamos a estar trabajando ahora tiene que ver con representar, con tomar un modelo y reproducirlo. Esta es una habilidad que primero es necesaria desarrollar, poder contar algo que ya existe para luego pasar como a la instancia siguiente que es poder dibujar aquello que todavía no existe. Nosotros vamos a estar entonces trabajando con una representación de un objeto existente. Fíjense que estas primeras representaciones son bidimensionales y esta es una representación tridimensional, una maqueta. En relación a estas preguntas que nos hacíamos al principio, la que vamos a estar desarrollando ahora tiene que ver con poder preparar esa información para poder hacer el análisis del producto, esa comunicación que luego nos va a permitir diseñar de qué manera contarla. Para poder diseñarla primero tenemos que prepararla, son como poder tener disponibles las piezas de un rompecabezas para poder contar ese proyecto, ese producto. Un objeto es un sistema de signos que responde a una función y es portadora de significado. Ese significado es capaz de ser interpretado a partir de la información. Para ello, podemos hacernos algunas preguntas en relación al producto, como qué forma tiene, qué función cumple, cómo se usa, cómo se relaciona con su entorno, cómo está vinculado a la estructura sociocultural, a las demandas sociales y a la historia, cuáles son sus elementos y cómo se relacionan, cómo está hecho y de qué materiales, en qué se diferencia de otros objetos próximos, qué valor tiene, cuál es su vida útil, entre otras. Si hacemos esas preguntas, podemos estar refiriendo a la lectura de un objeto, que es una manera de empezar a observar y analizar los productos que nos rodean, y vamos a empezar a constituir lo que son las etapas de análisis. Entonces, en relación a la pregunta que nos hacíamos inicialmente, ¿qué forma tiene? Vamos a estar viendo un análisis morfológico. En relación a qué función, es un tipo de análisis funcional, y va a aparecer el análisis
del uso y del usuario, el contextual, el cultural, el estructural, el técnico constructivo, análisis más comparativos, análisis económicos y de consumo, y análisis que tienen que ver con la sustentabilidad. Para este trabajo, nosotros nos vamos a estar concentrando en este pedazo de la rueda, ¿sí? Que tiene que ver con estas variables, las que van desde lo morfológico hasta las técnico-constructivo. Sobre todo, estas variables que vemos aquí al costado, estas tres que estamos dejando por el momento parcialmente de lado, son un poco más complejas, las pueden abordar, pero sobre todo vamos a hacer foco en estas otras. Y ahora las vamos a empezar a desarrollar de manera individual. Como dijimos, el tipo de trabajo que vamos a hacer es de análisis de producto, es de relevamiento y es un relevamiento de tipo gráfico, porque lo que vamos a hacer como trabajo final, cuando lean la guía, es un panel bidimensional. Para poder generar esa información y relevar las diferentes variables que vimos antes que conforman la lectura del objeto, tenemos que hacer este primer análisis gráfico que tiene que ver con un relevamiento integral de, por ejemplo, como vemos acá, un taburete. Este podría ser el dibujo inicial, y acá empezamos a ver diferentes tipos de dibujos que empiezan a darnos cuenta de informaciones distintas. Hay vistas, hay croquis, lo estamos viendo desde diferentes lugares, no siempre es de la misma posición, acá el taburete está acostado en el piso. Este relevamiento gráfico incluye que podamos empezar a diferenciar los tipos de dibujos y podamos, por ejemplo, empezar a hacer vistas de ese objeto. Y acá vemos que las vistas son, estas que están aquí destacadas, son dibujos que aplanan el objeto y nos permiten tomar dimensiones, tanto de la vista frontal, de la vista lateral o de la vista superior o inferior. También vamos a estar trabajando con las proporciones, como dijimos, en los tipos de esquemas que podemos empezar a realizar. Los primeros dibujos de aproximación nos permiten, por ejemplo, identificar cuál es la relación entre las partes que constituyen este objeto. Si vemos, este es un objeto lúdico, seguramente tiene que ver con la representación de un camión de juguete, pero si nos fijamos, independientemente de cuáles sean las dimensiones reales, digo, si mide 30 centímetros, 10 centímetros, si lo estamos midiendo en centímetros, en milímetros o en metros, lo que es importante es qué relación guardan cada una de las partes entre sí. ¿Sí? Entonces, esta medida, que podemos llamar A, se repite 3 veces en el eje vertical, y esta otra medida, que vamos a llamar el total, A mayúscula, si yo la divido al medio, el medio de A coincide con, por ejemplo, lo que tiene que ver con esa cabina del vehículo, y el medio de A con lo que es la caja. Estas son las primeras aproximaciones en función de las proporciones del objeto o del proyecto. Y también es importante que podamos hacer una primera aproximación a la escala, ¿sí? Que la escala tiene que ver con poder incluir al usuario, que nos va a dar cuenta de cuál es la relación de esa proporción con el sujeto. Acá vemos, por ejemplo, un auto que si no hubiéramos puesto la mano de la persona, probablemente no nos hubiéramos dado cuenta que era un auto de juguete y podríamos haberlo confundido con un auto de circulación tradicional. Y en esta otra representación, que es una representación de un vehículo de trabajo, también es importante que aparezca la escala humana, porque si no también podríamos haberlo confundido con un camión de juguete. Entonces siempre la escala está en directa relación con la inclusión del usuario. Acá vemos que aparecen las perspectivas y los croquis, y que es importante generar diferentes puntos de observación de la foto. Cuando decimos de la foto tiene que ver con que nosotros a ustedes, cuando terminemos esta charla, les vamos a asignar un objeto específico, van a ver una foto. Lo que tienen que poder empezar a generar son nuevas representaciones que no estén dibujando ese objeto siempre desde el mismo lugar. Fíjense, este tipo de representación, cómo empiezo a verlo desde arriba, desde el frente o desde más abajo. Y acá también, en un dibujo de una silla, empiezan a ver diferentes tipos de perspectivas, e incluso es importante empezar a identificar cuál es la vista de ese producto. A partir de ese primer relevamiento, podemos iniciar con los que habíamos visto en la rueda del producto, con esos análisis más específicos, que tienen que ver, por ejemplo, con el análisis morfológico.
El análisis morfológico es un proceso de abstracción, de reflexión sobre lo que se observa. Es un análisis estructural de la forma y implica una actitud crítica y una voluntad razonada. No se encuentra por simple capacitación sensorial y es una construcción intelectual que busca seguir diferentes leyes o principios que rigen las relaciones entre las partes y el todo del objeto. En este objeto en particular, por ejemplo, si se fijan, que está acá, este blanquito, es un asiento, ¿sí? Y lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente es esa reflexión sobre lo que se observa. ¿Sí? Fíjense que el análisis morfológico en este caso tiene que ver con la intersección de cuerpos básicos, un cubo y una esfera, que luego, a partir de una operación de sustracción, aparece el desarrollo de esta morfología. ¿Sí? Por eso decimos que tiene que ver con una construcción intelectual. Es un análisis forzado para tratar de interpretar la forma de base o las formas de las que partió este objeto originariamente. ¿Sí? ¿Cuáles son esos principios que rigen las relaciones entre las partes y el todo? Este es otro ejemplo, es una toma de agua, y vemos aquí cómo a partir de una síntesis geométrica empieza a aparecer un análisis de la forma, a partir de la combinación de cilindros, casquetes de esfera y diferentes vinculaciones entre estas partes, permiten hacer un análisis de la forma. También aparecen troncos de cono, fíjense que está como destacado en línea gruesa la forma final, pero podemos ver en una línea más suave, supongo que ustedes también la pueden ver, cuáles son las formas de las que se partió. ¿Sí? Acá podemos reconocer una esfera completa, aunque lo que forma parte del objeto es esa sección de esfera. Lo mismo que acá, un cilindro completo, un cono y otro cono invertido. Este es otro ejemplo, esta es una jarrita, es la intersección de cuerpos básicos a partir de un cilindro y de prismas de base rectangular. ¿Sí? Vemos acá, en esta imagen superior, cómo aparecen esos análisis de la forma que permiten identificar este objeto. Lo mismo ocurre con este tipo de objeto, de botella. Este es el objeto final, y si vemos hacia la izquierda podemos como empezar a desandar el proceso de construcción de esa forma. Cómo empiezan a partir de un eje vertical a vincularse diferentes esferas y cilindros para darle forma a la botella. Y este es otro tipo de ejemplo, también es un asiento, en donde a partir de un cubo con sus radios de acuerdo y de una supuesta fuerza, ¿sí?, que traccionaría desde los vértices del cubo, aparece esta deformación que me permite entender esta forma del objeto. Y por eso de nuevo decimos que es a partir de un análisis sumamente forzado, pero controlado a partir de la geometría, que podemos empezar a hacer un análisis de la forma. Ahora vamos a ver otro de los aspectos que tiene que ver con el aspecto funcional del objeto, para qué sirve, y tiene que ver con poder respondernos, por ejemplo, el modo en que el objeto cumple el propósito para el cual fue concebido. Está centrado en la función y es propio del objeto. Son las funciones elementales que debe cumplir el objeto para satisfacer sus requerimientos propios. Es una función puede ser una función práctica, estética, de significación, y puede ser que incluya una función primaria y una función secundaria. En este caso, vemos que el ejemplo que vemos acá es su función primaria, es un asiento, debe permitir sentarse, pero seguramente no sea menos importante la función secundaria, que tiene que ver con la armabilidad y la desarmabilidad de este objeto, que por el material que se observa es descartable porque es cartón. Y en general, la función debe estar estrechamente vinculada con la forma debe denotar esa función. Otra de las variables tiene que ver con el análisis de uso y de usuario. Son las acciones que permiten que el uso de ese objeto pueda realizarse a partir del usuario. Son las cosas que hace la persona sobre el objeto, y en donde podemos empezar a identificar cuáles son las zonas de vinculación directa con esa persona, cuáles son las zonas ápticas de apoyo a la manipulación, y cómo lo usa. Este, por ejemplo, es un taburete, que implica una manera de sentarse distinta de la que veíamos anteriormente. Y acá vemos diferentes ejemplos de objetos y de formas de representar en relación a la escala también. Fíjense que en este caso, este tipo de objeto es un organizador de cables que permite esconder el cable sobrante de un objeto determinado, y tiene que ver con una escala áptica. Acá es importante que aparezca la mano. Si no hubieran aparecido los dibujos que están en este sentido, la foto sola no da cuenta de la escala.
Acá hay otro tipo de representación a partir de cómo se usa este objeto, que es un tipo de alfombra que además es lúdica, en donde el niño puede jugar y disfrazarse con la alfombra. Y este es otro tipo de representación que indica también cuáles son las zonas ápticas y la escala del objeto valija en relación al usuario. Ahora vamos a ver un análisis que tiene que ver más con lo tecnológico, y desde este aspecto podemos diferenciar el análisis tecnológico estructural y el análisis de los procesos productivos. Y es el modo en que están dispuestas las partes, puede incluir un tipo de dibujo como es el despiece y la explotada, las relaciones entre ellos y la confección de un listado de componentes. En este caso vemos, en esta representación, el modo en que están dispuestas las partes. Esta es una representación simple de una caja que se está como abriendo y en donde podemos ver el contenido, su objeto contenido en el interior. ¿Sí? El 1 es la tapa, el 2 es el contenido, el 3 es la caja en sí, el fondo. En esta otra representación, que también nos permite identificar a partir de un despiece y explotada los componentes de una silla, también está incluida la tabla de componentes. Esa tabla de componentes permite identificar cuáles son esas referencias numéricas en relación al nombre de la pieza, con qué otras piezas, por ejemplo, se vincula, qué material en qué material están realizadas. También podría incluir cuáles son los procesos productivos y aquellas otras referencias que crean necesarias se incluyen en esta tabla de componentes. También aparece el tipo de representación, como decíamos, de detalles en escala ampliada, en donde empezamos a ver posibles vinculaciones, por ejemplo, acá entre dos tipos de maderas, qué tipo de vinculaciones hay de encastre, a partir de tornillos, etc. Para eso hace falta ampliar el dibujo. Ahora bien, si tratamos de representar cuáles son los procesos productivos tienen que ver con cuáles son las tecnologías que se utilizan en el diseño del producto, cuáles son esos materiales, esas herramientas, las técnicas o los procesos de fabricación que intervienen, y cuáles son los requerimientos para la elección de ese material. Hay veces tiene que ver con qué valores ofrece el producto y en otras ocasiones tiene que ver con cuál es el aprovechamiento del material. Esta es una forma de representar un proceso productivo que es para la generación de una prenda de algodón, en realidad la estampa de una prenda de algodón, a partir de un proceso artesanal, natural y ecológico, con las hojas de los árboles. ¿Sí? A partir de este tipo de procesos se genera un textil que tiene, justo no puse el ejemplo final, pero genera diferentes tipos de acabado superficial. Y acá vemos otro tipo de representación de un proceso productivo, en donde estas lonjas, estas chapas que vemos, son chapas de madera natural, unidas y entrecruzadas en su parte superior. ¿Sí? Vemos cómo está la chapa desplegada, procesos de curvado, y cómo acá se empiezan a ver cuáles son esos procesos de vinculación. ¿Sí? Y empieza a explicarse, obviamente acá es necesario incluir el texto para terminar de explicar el proceso. La aplicación de resinas impide el resecado, fácil limpieza, mayor resistencia estructural, etc. Y esta es otra forma de contar, por ejemplo, un proceso productivo en donde por ahí lo que es importante destacar en este caso tiene que ver con cuál es el aprovechamiento material. Se ve la placa de madera y cómo a partir de cómo se acomodan las diferentes partes que conforman esta mesita de luz, se aprovecha mejor la placa de multilaminado. Ahora bien, en relación a las variables de análisis que tienen que ver con el contexto y la cultura, tiene que ver con la razón de ser del objeto, cuáles son las causas de surgimiento, qué problema busca resolver, cuál es la evolución histórica, cuáles son las pautas culturales en relación al objeto y el tiempo, y cuáles son los lenguajes significativos de la época y el lugar. Y algunas preguntas que pueden hacerse tienen que ver con si ese objeto aún es contemporáneo, o es contemporáneo de qué época, si aún tiene vigencia, o si pertenece a otro contexto cultural, digo, si es propio de Oriente, de Occidente, o de algún tipo de subgrupo social con características específicas. Este es un objeto creado y proyectado en la Bauhaus, entonces es importante hacer el análisis de referencia contextual y en qué momento fue producido.
¿sí? Cuáles fueron esas causas de surgimiento y cuáles son los lenguajes significativos. Acá empieza a entrecruzarse cuáles son las razones de esa forma, o sea que empieza a vincularse el análisis morfológico con este análisis cultural y contextual. También es importante en este caso, en el análisis contextual, empezar a referir en qué contexto de uso o de usuarios puede tener sentido este objeto. ¿Sí? Si es un contexto de hogar, si es un contexto público, privado, etc. Y para ir como terminando, la teórica no era muy larga, vemos algunas otras formas de contar productos, en este caso es un producto Essen, y vemos diferentes tipos de representaciones en donde empiezan a estar presentes aspectos técnicos, aspectos que tienen que ver con el uso y aspectos de característica más productiva. Este tipo de representación las pueden buscar, son de los libros del sello de Buen Diseño. Este es otro tipo de representación a partir del calzado. También podemos ver, por ejemplo, acá un corte en perspectiva en donde podemos empezar a identificar cuáles son los materiales. ¿Sí? Acá hay un análisis más comparativo, ese que mencionábamos al principio, de este calzado en relación a los otros que conforman la línea de la marca. Y acá vemos también el desarrollo productivo. ¿Sí? Fíjense cómo aparecen estas que tienen que ver más con un trabajo logístico, y está ya el desplegado de los materiales que conforman este calzado y cuáles son las máquinas que hacen falta para poder confeccionarlo. Y este es otro tipo de ejemplo, es una biblioteca, y también empiezan a ver diferentes dibujos, algunos en vistas que me empiezan a dar cuenta de la relación entre las partes, algunos detalles constructivos, empieza esto que mencionábamos, que aparezca la escala a partir de un dibujo incipiente de una mano, o este dibujo que es una maceta que empieza a darme cuenta de un objeto que conozco, cuál va a ser la escala final del objeto biblioteca que están representándose. Acá también empiezan a aparecer diferentes procesos productivos que permiten la generación de estas piezas. Este es otro tipo de ejemplo. Si se fijan, es un ejemplo en realidad que combina la fotografía con el análisis en dibujo. Es un análisis, probablemente en este caso sean representaciones más que tienen que ver con etapas de proyecto que con una etapa final de comunicación. Y para ir finalizando, incluimos las imágenes de los objetos con los que van a tener que trabajar. No sé, Lea, si estás con posibilidad de conectarte con micrófono y querés explicar algo, o querés que lo explique yo. A ver si me escuchan, porque hoy tuve bastantes problemas de escritura. Ahora se escucha bien. Bueno, una de las cosas que puse en el chat es que algunas de las imágenes que Marianela usó para esta charla fueron usadas del libro Dibujo para diseñadores de producto. Ese libro está bastante bueno porque tiene etapas de representación que ustedes pueden seguir, más allá de que no tengan exactamente el mismo objeto, pero está bastante piola, es decir, es avanzado, pero muy fácil de entender, así que se los recomiendo. Ese y los otros también que publicamos les van a servir para esta etapa, sobre todo para la parte gráfica, aquellos que no tengan mucha experiencia en dibujo, pero de a poquito hay que animarse, eso queda así. Fíjense que, bueno, hay una gran cantidad de objetos, muchos son clásicos, lo que buscamos obviamente es que puedan encontrar información a través de internet, no se queden solo con la imagen que nosotros les estamos dando, esa es solo una imagen de referencia. Van a ver en la guía que ustedes tienen que buscar información del autor, como decía Marianela, cuándo fue hecho. Digamos, hay algunos de estos objetos que fueron premiados, que tienen mucha historia, esa información la tienen que conseguir. Obviamente después la van a tener que sintetizar en los aspectos más importantes y jerarquizar lo que puedan sintetizar. Los objetos azules, los que están marcados con el puntito azul, son los que los auxiliares van a asignar. Dependiendo del tamaño de los grupos, algunos auxiliares tendrán que usar todos los azules, otros podrán elegir. Y después hay unos rojos que nosotros entendemos que tienen algún grado de complejidad mayor y que esos son, lo que van a poder hacer es, una vez asignado el objeto, si ustedes quieren cambiar por alguno de los rojos, lo pueden hacer. Eso les va a servir a aquellos que tengan buen manejo de dibujo,
que inclusive algunos que vengan de la escuela técnica, por lo tanto tienen seguramente algún manejo de dibujo avanzado, disculpen, y también les va a servir para subir un poco de nota a aquellos que tengan alguna dificultad, ¿sí? Que vengan por ahí con alguna nota no muy alta. Pero se lo tienen que avisar al auxiliar, ¿sí? No necesariamente lo tienen que elegir ahora, pueden buscar la información y según lo que encuentran, después le pueden informar al auxiliar a través de los chats de grupo que tenemos en el campus, si quieren hacer cambios. Si no, sencillamente el objeto que les dé el auxiliar, que fíjense, todos los que son azules son bastante geométricos, son fácil de comprender la geometría, ¿sí? Estamos entendiendo que las figuras básicas ustedes ya las reconocen, por lo tanto con esos elementos pueden rápidamente generar parte de los recursos que estuvo planteando Marianela, sobre todo el análisis morfológico y algún cierto grado de despiece. Como decía, todos los objetos tienen mucha información a través de la web, así que obviamente que esa información la van a tener. La guía tiene la parte de cronograma, lo que vamos a ir pidiendo. Como decíamos, hoy al arranque, por las mesas de examen, vamos a estar 2 semanas sin actividad. Van a quedar los chats abiertos para que si alguno tiene alguna consulta que hacer a su auxiliar la haga con paciencia, porque todos tenemos otras actividades, inclusive tenemos varios docentes que están en otras cátedras tomando final. Por lo tanto, puede ser que demoren un poco en revisar, pero vamos a ir revisando los chats si quieren hacer, obviamente, la aclaración de cambio de objeto o alguna pregunta específica. De todas maneras, cuando volvemos, que va a ser el jueves 3 de septiembre, tengan presente que va a haber una corrección obligatoria, ¿sí? ¿Por qué decimos que es obligatoria? Porque cuando damos demasiado opcional la instancia de corrección, algunos no están participando. Así que, sobre todo para aquellos que hoy no se pudieron conectar, que algunos ya nos estuvieron avisando, háganle llegar la información de que el jueves 3 de septiembre, la corrección que vamos a hacer a través de carga de material en el foro para después, digamos, charlarla con los auxiliares, es de carácter obligatorio. Este segundo cuatrimestre vamos a ser un poco más estrictos con el cumplimiento de etapas, esto lo dijimos cuando se hizo la presentación de cátedra, ¿sí? Ya estamos entrando en una etapa avanzada del año, los trabajos empiezan a ser más específicos, por lo tanto necesitamos mayor participación y sobre todo mayor cumplimiento de las distintas etapas, ¿sí? No sé, María, ¿algo más? No, yo no pude ver si hay alguna consulta específica o si quieren hacer alguna pregunta, pero... Específico por ahora no hay ninguna, ¿sí? Hubo aclaraciones, como decíamos, de que algunos no se podían haber conectado a través de algunos compañeros, que eso obviamente le damos las gracias. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta específica de la charla de Marianela, aproveche que es el momento.